Bien, hola a todos, bienvenidos a la presente clase. Soy el ingeniero César Terán Guevara, docente del presente curso Diseño Hidrológico de Máximas Avenidas. Durante el desarrollo de esta clase desarrollaremos la clase número 5, Construcción de Curvas IDF. Así también durante esta clase se desarrollará la segunda parte complementaria a este tema, que será la construcción de los hietogramas de diseño. Bien, entonces empecemos con esta primera clase, la clase número 5, construcción de curvas IDF. Bien, imagino que algunas personas ya están familiarizadas con este término o han escuchado tal vez este término de curvas IDF, que no es otra cosa más que curvas de intensidad, duración y frecuencia. Entonces, estas curvas tienen pues mucha utilidad ya que están relacionados o relacionadas con el método racional, que es tal vez el método más difundido para estimar o para realizar diseños hidrológicos de áreas pequeñas. Bien, este esquema les he mostrado en alguna clase anterior, sin embargo, el sentido acá del organigrama o de las flechas es contrario. Antes decíamos, pues, ¿para qué, por ejemplo, vamos a realizar el análisis de bandas, ¿no? Entonces, partíamos del método racional, cuya fórmula incluía la intensidad. Esa intensidad decíamos que se obtiene de pluviogramas o de precipitaciones máximas en 24 horas. Ahora, para cada uno de ellos, del pluviograma se realizaba el análisis de bandas pluviográficas y de las precipitaciones máximas en 24 horas se usaban fórmulas empíricas para transformar esa información en intensidades. Ahora lo que vamos a hacer el análisis es al contrario, tal vez, para identificarnos o situarnos un poco, ¿no? ¿Dónde es que se va a utilizar esa intensidad que nosotros vamos a encontrar? Entonces, todo ese análisis que ya hemos evaluado, ya hemos analizado un poco, va a ingresar acá en el método racional, como les decía que es el método pues tal vez más utilizado, más difundido en la hidrología, ¿no? Si bien es cierto, es un método básico tal vez, un método global, porque en el coeficiente de escorrentía en realidad engloba todos los factores que no son fáciles tal vez de estimar. Y justamente ahí está la ventaja de este método racional, que al no contar pues con información adecuada, con no tener información de infiltración, de evapotranspiración, por ejemplo. Entonces, todo eso lo puede englobar en un solo coeficiente, ¿no? Y dada esa simplicidad es que se utiliza bastante. Bien, como les decía, las curvas IDF las vamos a realizar y la utilidad de estas curvas es justamente para la utilización del método racional. Bien, en esta parte, bueno, antes de continuar, también y los hietogramas, que es la segunda parte de este tema, nos van a servir para el diseño aquí de los hidrogramas. ¿Ok? Entonces, y bueno, la regionalización que solamente es un traspaso de información de cuencas instrumentadas a cuencas que no tienen información. Entonces, básicamente lo que vamos a desarrollar va a ser el método racional, irracional modificado y los hidrogramas. Y finalmente vamos a hacer un resumen prácticamente utilizando el GEC HMS, que también es uno de los softwares más utilizados, ¿no? Bien, continuemos. La construcción de las curvas de intensidad, duración y frecuencia, nos dice según diversos autores, plantean distintas formas o métodos para su construcción. En realidad, estos métodos distintos que los autores lo llaman, se refieren básicamente a cada una de las partes. Por ejemplo, los periodos de retorno están también dentro de la frecuencia. Entonces, como ya hemos visto, para el periodo de retorno nada más tenemos varios métodos. Para el cálculo de la intensidad también existen varios métodos que también ya lo hemos analizado. Entonces, en conjunto, existen varias metodologías. Aparte, si es que también ajustamos a diversos modelos probabilísticos, vamos a tener también diversas formas de realizar o de construir estas curvas IDF. Sin embargo, acá nos dice para Aparicio, que es un autor bastante conocido, también existen dos métodos. El primero de ellos, llamado de intensidad, periodo de retorno, que relaciona estas dos variables para cada duración por separado mediante alguna de las funciones de distribución de probabilidad usadas en hidrología.
Eso es justamente lo que nosotros vamos a realizar. Vamos a encontrar nuestras curvas IDF relacionándolo con el periodo de retorno y con un modelo probabilístico. Entonces, vamos a ello. No hay mucha teoría acá porque ya hemos desarrollado prácticamente cada una de las partes. Hemos evaluado intensidad, hemos evaluado periodo de retorno, que hace referencia aquí a la frecuencia, y la duración, que vendría a ser pues básicamente las distintas duraciones o el paso de tiempo, ¿no? Bien, como les decía, la intensidad ya lo hemos evaluado, es la cantidad de agua caída por unidad de tiempo, existen varias metodologías, sin embargo, lo más recomendable es utilizar u obtener esta información de intensidad en base a información existente. Yo no recomiendo mucho utilizar ecuaciones empíricas porque la mayoría de ellas han sido generadas para ciertas condiciones o para ciertas regiones, por ejemplo. Lo más recomendable es utilizar información pues del mismo lugar, como por ejemplo las bandas pluviográficas. Bien, no vamos a explicar más en esta parte, creo que está claro. Y la duración es el tiempo que transcurre entre el comienzo y el fin de la tormenta, tomado en minutos u horas, dentro del total que dura la tormenta. Tiene mucha importancia en la determinación de las intensidades máximas. Estos parámetros intensidad y la duración se obtienen de un pluviograma o banda pluviográfica, es lo que les estaba comentando, ¿no? Ahora, acá hay un término importante en cuanto a la duración. Creo que uno de los aspectos más importantes al momento de realizar estas curvas de intensidad, duración y frecuencia, así como también para dimensionar nuestro hietograma o diseñar nuestro hietograma, la duración de la tormenta es un factor sumamente importante, como ya lo vamos a ver. En realidad, al nosotros diseñar nuestra tormenta, al tener nuestra tormenta de diseño, tenemos tal vez un 60% ya del diseño hidrológico. Lo que viene más adelante, después de... a ver, ahí parece alguna apreciación. A ver, un momento, por favor. Ok. No está compartida la imagen. Ok, muy buena aclaración. Gracias, estimado Humberto. A ver, parece que no se ha estado compartiendo la pantalla. Les pido disculpas. En este momento voy a compartir aquí la pantalla. Gracias, Humberto. Sí, ha sido un descuido que no se ha estado compartiendo. Por favor, a ver, confirmen si es que ahora sí están visualizando la pantalla. Parece que sí, ahora sí están visualizando ahí la pantalla. Bueno, mil disculpas. Retomando al tema, les comentaba que en esta parte nosotros ya habíamos analizado algunas formas para los diseños hidrológicos. Las más importantes eran el método racional, que era para áreas pequeñas, que dependía del coeficiente de escorrentía, de la intensidad y del área de la cuenca. Las otras formas eran mediante hidrogramas. Acá en esta rama sí tenemos en realidad varios tipos de hidrogramas. Tenemos el triangular del SSS, el de Snyder, el de Clark, entre otros, y otra metodología que era el de regionalización. Sin embargo, la clase de hoy, la clase número 5 de curvas, intensidad, duración y frecuencia, se utilizaban en esta parte para aplicar el método racional. Bien, entonces ya habíamos visto cómo se obtiene cada una de las partes en realidad de estas curvas IDF, de la intensidad, habíamos visto que proviene de pluviogramas o precipitaciones máximas en 24 horas. Ese análisis ya lo hemos visto en clases anteriores. Bien, la forma de obtener estas curvas IDF, la más importante o la más difundida tal vez sea la que relaciona pues la intensidad, periodo de retorno, pero con un modelo probabilístico, ¿no? Que ya también lo habíamos revisado en clases anteriores. Bien, y estábamos en esta parte. Como les decía, la intensidad ya lo hemos evaluado, existen varias metodologías donde les comentaba que lo mejor era obtener esta información de los mismos pluviogramas, era la información más confiable que nosotros teníamos y les comentaba tratar de evitar en lo posible el uso de fórmulas empíricas, ya que la mayoría de ellas son generadas para
regiones o áreas determinadas, ¿no? Entonces, en realidad no han sido validadas pues para otras zonas. Y bueno, la duración, que es el paso del tiempo de ese hidrograma final, pero también del hietograma de entrada. A ver, hay que diferenciar aquí algo. El hietograma en realidad no es más que una gráfica, por así decirlo, donde se representa la precipitación en función también del tiempo, ¿no? Donde tenemos el pico máximo de precipitación, donde tenemos la precipitación mínima. Entonces, es la distribución temporal de una tormenta. Y la frecuencia, en este caso, es el número de veces que se repite una tormenta característica, nos dice, de intensidad, duración definidas para un periodo de retorno más o menos largo, tomado generalmente en años. Entonces, a ver, esto ya lo habíamos revisado, la intensidad, la duración es un término bastante sencillo de entender, y la frecuencia, que está directamente relacionado acá con el periodo de retorno, que también ya lo hemos evaluado. Entonces, en esta parte en realidad es una cosa ya más sencilla. Esta es la representación de las curvas I de F, intensidad, duración y frecuencia, donde en el eje horizontal o de las abscisas tenemos las duraciones, ¿no? Tenemos duraciones desde 2 minutos, 5 minutos, hasta lo recomendable en la duración es tener como mínimo el tiempo de concentración. Lo recomendable sería tener duraciones más largas todavía al tiempo de concentración, pero por lo menos tener hasta el tiempo de concentración, porque vamos a ingresar justamente por este eje horizontal con el tiempo de concentración. Vamos a interceptar en esta parte, por ejemplo, voy a ingresar con un valor del tiempo de concentración. Vamos a interceptar la curva que nos interesa. Estas curvas A, B, C representan distintos periodos de retorno. Por ejemplo, 10 años, 50 años y 100 años, por ejemplo. Entonces, interceptamos acá la curva que nos interesa y en esta parte vamos a obtener una intensidad de diseño. Esa es la forma básicamente en la que funcionan estas curvas de intensidad, duración y frecuencia, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué más? Esta duración puede ser en horas o puede ser en minutos. La intensidad normalmente está en milímetros por hora. Si es que se trabaja con otras unidades, puede estar también en pies por hora, por ejemplo, o pulgadas por hora. Y bueno, ABC, que son las curvas para distintos periodos de retorno. Bien, entonces, en realidad, como les decía, esta parte teórica es bastante corta porque ya hemos desarrollado la mayoría de las partes y vamos a realizar un ejemplo práctico que también se les ha alcanzado ya, es el mismo archivo. Vamos a analizarlo en este momento, esa parte ya de las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Entonces, les sugiero que descarguen el archivo denominado. Vamos a ver el nombre de este archivo, es IDF, es un Excel. Ojalá me puedan seguir. Vamos a abrirlo. Ok, en esta parte tenemos el ejemplo completo desde la obtención de los datos de precipitaciones máximas en 24 horas. Estos datos se obtienen de las instituciones correspondientes, CENAMI en Perú, en Bolivia también es CENAMI, o INAMI en Ecuador, que son los países con los que estamos conectados en este momento. Bien, les decía, esta información pues proviene de esas estaciones meteorológicas. Entonces, esta es una información recopilada y lo que vamos a hacer acá es explicar brevemente este proceso hasta llegar a las curvas IDF, ¿no? Bien, esta es una forma de obtener las intensidades máximas para distintas duraciones. Es a partir de la precipitación máxima en 24 horas, que no es otra cosa más que el día más lluvioso de un año. De cada año, el día más lluvioso, ¿cuánto es? 41 milímetros, por ejemplo, del año 1985, del año 1987, el día más lluvioso fue de 45 milímetros. Bien, entonces en base a ello hemos utilizado acá una expresión empírica, sí, en este caso. Como les decía, no es lo más recomendable, pero en caso de que ya no se tenga otra opción, no queda de otra más que utilizar una de estas expresiones. Entonces,
a esta columna, a los datos de esta columna la hemos convertido en precipitaciones para distintas duraciones, ¿no? Tenemos 5 minutos, 10 minutos, 30, hasta 220 minutos. Bien, esas precipitaciones las habíamos convertido en intensidades. Básicamente, la intensidad es la precipitación entre la duración del tiempo. Entonces, una forma muy sencilla. Teníamos acá esas intensidades para cada uno de los años y para cada una de las duraciones que estamos evaluando. En esta parte habíamos realizado una transposición de intensidades. Lo que pasa es que teníamos información en una estación, pero esa estación no está en el centroide de mi cuenca, sino que está en una zona cercana, en un área de influencia de esa estación. Sin embargo, en esta zona pues se ha demostrado que existe una correlación entre las precipitaciones y las altitudes. Entonces, en base a ello, es que se ha realizado esta transposición de información, ¿no? Desde la estación hasta el centroide de mi cuenca. Ahí lo tenemos. Esta es la expresión de transposición, bastante sencilla en función de las altitudes nada más. Y acá teníamos ya nuestras intensidades para nuestra cuenca de estudio, ¿sí? Para cada año y para cada duración. Bien, eso ya se ha explicado con mayor detalle. Entonces, en esta parte, como les había comentado, el modelo Gumbel es uno de los más utilizados para datos máximos, si es que no es el más utilizado. En realidad, podría decirse que la mayoría de datos máximos extremos se ajustan a este modelo Gumbel y además es fácil de obtener los parámetros. No es como algunos otros modelos probabilísticos que son un poco más complicados, ¿no? Bien, entonces vamos a realizar este ajuste de las intensidades que teníamos a este modelo matemático de Gumbel, o probabilístico, como también se le conoce. Y acá teníamos la prueba de bondad y ajuste de Kolmogorov-Smirnov, o Smirnov-Kolmogorov, ¿no? Entonces, este paso era ordenar de forma descendente, también ya lo habíamos visto, para cada una de las duraciones. Teníamos acá un M, que era el orden de cada uno de los años, de cada uno de los datos, que finalmente nos iba a servir para realizar la probabilidad empírica o de Weibull para realizar la comparación, ¿no? Acá realizábamos esa bondad de ajuste, por aquí teníamos los parámetros del modelo Gumbel, acá tenemos las expresiones, bueno, creo que es importante mostrar esta expresión. Esta es la función acá de probabilidad y con esta es la que vamos a trabajar nosotros para obtener nuestro caudal de diseño afectado ya por el periodo de retorno, como ya lo vamos a ver. Y estas son las expresiones para los parámetros. Por acá lo tenemos. Aplicábamos, acá teníamos la comparación entre los datos. En este caso es la gráfica de los datos de las probabilidades, como acá lo vemos, la que ha salido en base a los datos, y tenemos la probabilidad empírica que estaba en función de la de Weibull. Ahí la tenemos. Entonces, básicamente lo que estamos midiendo con la bondad de ajuste es que nuestros datos tengan pues la misma forma o la misma configuración que el modelo Gumbel, básicamente. Y lo mismo se hacía pues para 10 minutos, para 30 minutos y así sucesivamente hasta nuestra duración de 220 minutos que hemos considerado en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, como les decía, eso ya lo hemos visto. Vamos a ver acá a la parte final ya que nos corresponde. Acá teníamos el test donde decíamos que los datos que tenemos sí se ajustan al modelo Gumbel. Entonces, acá se ha hecho un resumen de los parámetros, por ejemplo, para cada una de las duraciones. Ahora sí vamos a calcular las intensidades para un tiempo de retorno en años, ¿no? Ok. Entonces nos dice, como la información analizada se ajusta al modelo Gumbel, vamos a usar la siguiente expresión para hallar las intensidades que necesitamos. Bien, nuevamente esta expresión, como les decía, es la función de probabilidad acá. Ahí la tenemos. Y acá tenemos la expresión teórica de probabilidad relacionada con el periodo de retorno. Como podemos apreciar acá, es la probabilidad de no excedencia, donde tenemos 1 entre el periodo de retorno, si es que recordamos alguna clase anterior que se explicó esta parte,
vendría a ser también la probabilidad acá. Entonces lo que vamos a hacer es igualar esta probabilidad a la expresión del modelo y vamos a despejar el valor de x. Entonces acá tenemos ya nuestra expresión donde hemos despejado x, de acá de la primera expresión, y donde x va a ser nuestro valor de diseño, pero ya va a estar en función de nuestro periodo de retorno. Acá tenemos nuestro periodo de retorno, ¿ok? Entonces acá lo podemos ver y lo que vamos a hacer en realidad es utilizar esta expresión. Ahora, esta expresión es solamente para el modelo Gamble. Para utilizar algún otro modelo tenemos que realizar esta deducción. Como les decía, en este caso de Gamble es un poco más sencillo. Hay otros modelos que es un poco más complicado y también existen algunos softwares ya que tienen incluido esta fórmula. ¿Ok? Bien. Entonces, en esta parte ya no tenemos otra cosa más que aplicar esta expresión para cada una de las duraciones y utilizando un periodo de retorno distinto. Ahora, yo parto asumiendo algunos periodos de retorno, ¿no? Yo ya he definido un periodo de retorno según el tipo de obra que vaya a ejecutar o diseñar. Por ejemplo, aproximadamente 50 años, que sea mi periodo de retorno. Para una obra, tal vez una captación de agua para irrigación en un río, puede ser 50 años un periodo de retorno, es un valor estándar. Entonces, estos datos los he asumido yo, lo pude haber asumido 50, 100, 200, 300, 500, si es que es una represa, por ejemplo, incluso periodos de retorno mayores. Y en esta parte que son las duraciones, ¿no? Esto normalmente sí es estandarizado, se trabaja con estas duraciones de 5, 10, 30, 60, pero también podría cambiarse, no hay ningún problema. Entonces, en esta primera columna lo que vamos a hacer es encontrar las intensidades para este periodo de retorno. Acá le estoy cambiando de color. Ok, vamos a estimar esta primera intensidad acá. Lo voy a sacar a un costado para hacerlo manualmente este primer dato. A ver, entonces vamos a encontrar acá nuestra intensidad para una duración de 5 minutos y un periodo de retorno de 15 años, ¿ok? Entonces voy a jalar esta fórmula. Bueno, la voy a dejar ahí porque sí la puedo ver. Entonces me dice que ese valor va a ser igual U. En este caso vamos a buscar dónde está este valor U. Vamos a ver acá del resumen. Para la misma duración de 5 minutos, estamos acá en 5 minutos. Entonces tenemos acá este, vendría a ser el valor. Eso va a ser menos alfa. Acá lo tengo menos el valor de alfa, también para esa misma duración de 5 minutos. Eso estaría, el alfa estaría multiplicando. A ver, vamos a ver. El alfa estaría multiplicando por el logaritmo natural. Acá está, logaritmo natural de el logaritmo natural. Otra vez logaritmo natural. Bueno, es menos, ¿no? Menos por menos el logaritmo natural. A este logaritmo natural sería 1 menos el periodo de retorno. En este caso, nuestro periodo de retorno sería 15 años, ¿no? Nuestro primer dato, acá. Tengo ahí 15 años. A ver, voy a cerrar esto. 1, 2, 3 y ahí quedaría. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, aparentemente hay un error. Vamos a ver de qué se trata. Tengo acá el valor de 113.7 menos el valor de alfa. El valor de alfa. Ok, tengo menos el valor de alfa. Ok, acá al final el periodo de retorno es 1 entre el periodo de retorno. Ahí, a ver, vamos a ver ahí. Ok, ahí está. Sí, básicamente aplicar esta expresión, ¿no? Donde las únicas variables aquí serían pues este valor de U, que es el parámetro de Gamble, el alfa, el parámetro de Gamble y el periodo de retorno. Entonces, de esa forma, como pueden ver, he encontrado acá el valor de 176.40 milímetros por hora para una duración de 5 minutos y un periodo de retorno de 15 años. Ahora, para otra duración voy a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacerlo.
Solamente lo voy a arrastrar y voy a mover, ¿no? A ver. Entonces, esto sería acá. Vamos a ver. Esto sería por aquí y ahí. A ver, vamos a ver. Ahí me ha tomado el mismo, pero ¿por qué me ha tomado el mismo valor? Porque sigo trabajando con 5 minutos. Ahora, entonces lo que me corresponde hacer en esta parte es trabajar ya con 10 minutos, ¿no? Para el mismo periodo de retorno. Ahí está. Entonces ya estoy trabajando con 10 minutos. A ver, vamos a bajar. En esta parte para el periodo de retorno de 15 años. Ok. Entonces ahí tengo una intensidad de 104. Podemos comparar y ahí está bien, ¿no? Entonces de esa forma yo voy a calcular todo lo que me faltaría acá. Bien, eso sería básicamente. Entonces voy a mover esto a su lugar y ahí está, ¿no? Entonces acá tengo ya para el periodo de retorno, para su duración, ahí está, 30 minutos, y así para cada uno. Por ejemplo, este último, tenemos el periodo de retorno de 15 años y las variables aquí para 220 minutos. Ok. Para otro periodo de retorno es exactamente lo mismo, con la diferencia de que ya vamos a utilizar el periodo de retorno correspondiente. ¿Sí? Igual para 5 minutos, en este caso, acá 5 minutos, ahí está, ¿no? De igual manera, entonces ya tendría esta tabla realizada. Y básicamente, pues la curva de intensidad, duración y frecuencia va a ser la gráfica de esta tabla, ¿no? Las gráficas de esta tabla. Entonces, elección de un periodo de retorno, en este caso, de acá tengo varios periodos de retorno, se tiene que elegir uno, el que ya nos va a servir para diseñar. Entonces, en este caso, por ejemplo, se ha adoptado esta metodología por riesgo de falla. Bien, entonces, de esa forma, ¿no? Acá yo voy a modificar o por iteraciones voy a asumir un periodo de retorno y acá me va a salir el riesgo de falla, ¿no? Depende ya el riesgo de falla aceptable. En este caso está en 39%, por ejemplo, para una vida útil de 25 años. A ver, ¿qué pasa si es que yo le doy una vida útil de 20 años? Entonces el riesgo de falla baja. Si es que le doy, acá le doy un periodo de retorno de 100 años, por ejemplo, tendría un riesgo de falla de 18%. Entonces sería pues un riesgo de falla aceptable, ¿no? Por ejemplo. Vamos a dejarlo ahí con 100 años para una vida útil de 25 años, una obra pequeña. Y acá tendría la gráfica de, bueno, en este caso es de 50 años, pero vamos a cambiarlo, sería 100 años, perdón, ahí es 1000 años, ahí sería 100 años. Y vamos a seleccionar ya no el de 50, sino el de 100 años, ¿no? A ver, ahí está. Ok. Vamos a ver. Ahí está. A ver, ahí tengo, ¿no? Y lo que estoy graficando básicamente es la duración con nuestra intensidad ya de diseño. Ahí lo tenemos. Esta vendría a ser la gráfica para un periodo de retorno de 100 años. Normalmente estas curvas están juntas, ¿no? Entonces, básicamente esto es ya un manejo acá de Excel. Vamos a agregar acá, por ejemplo, otro periodo de retorno. Le voy a poner acá 50 años, T50 años, T50, ahí. Los valores de X, en X tenemos las duraciones y en Y tenemos las intensidades. Aceptamos, ok. Y ha salido muy cerca. Creo que vamos a cambiarle y vamos a utilizar otro valor, tal vez el de 15, para que se pueda notar un poco mejor. Entonces, a ver, vamos a ver, un clic derecho en esta parte, selección de datos, vamos a editar y vamos a seleccionar el de 15 años, nada más, para que se note un poco mejor. Ahí sí lo ha graficado bien, pero no se nota muy bien, entonces vamos, eso se queda igual. En esta parte el Y sí vamos a cambiar acá a 15 años, para que se pueda notar un poco mejor. Ok. ¿Listo? Ahí lo tenemos, ¿no? Acá ya tenemos los puntos de nuestro periodo de retorno de 15 años.
Entonces, los triángulos verdes vienen a ser los valores para el periodo de retorno de 100 años y los rombos azules para un periodo de retorno de 15 años. Entonces, ya tendríamos acá nuestra curva de intensidad, duración y frecuencia. En este caso, para dos duraciones, ¿no? Acá yo le puedo poner tal vez una línea de tendencia para encontrar su ecuación. Vamos a ver, una potencial puede servir. Ahí está. Vamos a presentar ahí su ecuación incluso. Acá tenemos la ecuación. Tenemos un ajuste perfecto de 1. Entonces podemos utilizar esa expresión. Ahí, por ejemplo, vamos a cambiarle ese color. Color de línea nos dice, a ver, vamos a ver si es que podemos cambiarlo desde acá. Ahí está, ¿no? Ahí hemos cambiado. Entonces ya se diferencian acá dos curvas de intensidad, duración y frecuencia. Entonces, ya al momento de realizar el diseño, de obtener una sola intensidad para mi método racional, voy a ingresar con el periodo de retorno desde esta duración del tiempo. Supongamos 100 minutos, escojo mi curva, si es la de 15 años o la de 100 años. En este caso que sea la de 100 años, por ejemplo. Me voy acá aproximadamente, esto vendría así. Y tendría acá esta intensidad ya de diseño, que sería en este caso, a ver, 10, 20, 30, 25, 26 milímetros por hora. Entonces ya tendría mi intensidad de diseño. Bien, básicamente eso sería la construcción de nuestras curvas IDF, ¿no? Básicamente, como hemos visto, está en función pues a datos locales, no se ha aplicado una expresión empírica directamente. Lo que pasa es que existen, como les decía, algunas expresiones que la intensidad de diseño ya está afectada por el periodo de retorno, pero esas no trabajan pues en función a datos como hemos visto en esta parte. Ok, eso sería todo en cuanto a las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Voy a cerrar esto, si tuvieran consultas las pueden realizar. Vamos a guardar, voy a guardar ahí mis cambios. Ok. Bien, entonces en esta parte, creo que esa parte es un poco sencilla. Vamos a ver acá la ejecución de, o la construcción del dietograma, ¿no? Para ello yo voy a abrir la clase número 6 y vamos a empezar con el siguiente tema. Como ven, en realidad son dos temas bastante cortos, por eso también es que se ha optado por hacerla en una sola sesión. Ya más adelante vamos a utilizar un tiempo extra para los siguientes temas cuando veamos los hidrogramas. Entonces ahí se va a compensar el tiempo. Bien, en esta parte vamos a desarrollar la clase número 6 denominada construcción del dietograma de diseño. Como les decía, otro término importante es el dietograma. Entonces, hablábamos ya de intensidad de diseño, que era para el método racional, y para los hidrogramas de diseño necesariamente tenemos o debemos contar con un dietograma o con una tormenta de diseño. Entonces, en esta parte vamos a apreciar o vamos a revisar un poco esto, lo del dietograma, ¿no? Un dietograma en realidad es un gráfico que expresa precipitación en función del tiempo. En ordenadas generalmente figura la precipitación caída en milímetros, pero a veces se construyen dietogramas de intensidad de precipitación en milímetros por hora. A veces, acá mismo lo dice, pues, este gráfico no solamente puede ser de precipitaciones, sino que puede ser también con intensidades. A eso también se le llama dietograma. Para una zona en particular, la selección de la tormenta de diseño no es un trabajo sencillo, pues la intensidad de la lluvia no es constante ni el tiempo ni en el espacio. Dentro de este contexto, donde el hidrólogo debe seleccionar una tormenta de diseño, si a ello le sumamos la escasa disponibilidad de registros pluviográficos, como es habitual en Perú, en Sudamérica en general, entenderemos la complejidad de esta etapa. Como les decía, al tener ya nuestra tormenta de diseño, tendríamos un 60 hasta un 70% ya prácticamente de la calidad de nuestro diseño. Entonces, lo que viene más adelante de la aplicación de los hidrogramas y eso, o de la aplicación del método racional, ya es una parte mucho más sencilla en realidad, mucho más automática, por así decirlo. La selección del dietograma es una parte fundamental para el éxito de un diseño hidrológico.
Bien, un resumen nuevamente, como les decía, las curvas IDF para el método racional y el hietograma nos sirve para los hidrogramas, ¿sí? El SCS, el de Clark, el de Snyder, y en realidad están relacionados, ¿no? Las curvas IDF con los hietogramas. Yo puedo obtener hietogramas desde las curvas IDF y puedo obtener curvas IDF desde los hietogramas también. A ver, ahora, ¿cómo se construye un hietograma de diseño? Hay varias opciones, acá les muestro 3 opciones y bueno, hasta 4 que pueden evaluar ustedes. Uno es de bandas pluviográficas. En realidad, el mejor hietograma debería salir de una banda pluviográfica. Sin embargo, no es tan sencillo también como parece, ¿no? Pero en algunos casos o en algunos diseños sí se selecciona una tormenta real. Normalmente se escoge una tormenta la más alta, la que tenga una duración acorde a mi tiempo de concentración. Entonces, el primer paso acá es que se selecciona la tormenta máxima de un registro histórico. Lo siguiente es que esta tormenta debe tener una duración mínima igual al tiempo de concentración de la cuenca. Y esta metodología, esto es importante, es más usual cuando existen periodos extensos, ¿no? Cuando se cuenta con gran cantidad de información de estas bandas pluviográficas, por decir unos 50 años. Entonces, sí, yo puedo elegir las tormentas más grandes y tomarlo esas como diseño ya, como si fuese un hietograma. Ahora, esa selección podría ser un poco engorrosa tal vez, porque si es que se tiene las bandas pluviográficas en físico, tal vez sea un poco difícil, ¿no? No difícil, pero que pueda tomar un tiempo realizar esa selección. Bien, la otra forma es de precipitaciones máximas. En algunos casos no hay la necesidad de pasar nuestras precipitaciones a intensidades. Si es que yo ya sé que no voy a utilizar el método racional ni el racional modificado y que directamente voy a utilizar ya un hidrograma de diseño, entonces yo puedo trabajar solamente con precipitaciones máximas para distintas duraciones. O sea que ya no tengo la necesidad de pasarlo a intensidades, porque no me sirven como intensidades, sino solamente como precipitaciones máximas a distintas duraciones. Entonces acá se parte, nos dice, de precipitaciones máximas a distintas duraciones. Esas precipitaciones máximas se ajusta a un modelo probabilístico, igual que hemos visto para las IDF. Teniendo ya ajustado esos datos a un modelo probabilístico, se construye el hietograma para un periodo de retorno, igual como hemos visto en las curvas IDF, ¿no? Bien, el método tal vez acá más completo que abarca los anteriores sería el de las curvas IDF, ¿no? Por el bloque alterno. Este es el nombre de la metodología. Está descrito en gran cantidad de textos, es una metodología bastante utilizada. El procedimiento es que se obtiene las intensidades para distintas duraciones, que ya lo hemos visto, se ajusta a modelos probabilísticos, a uno es suficiente, se estima las intensidades para distintos periodos de retorno, se grafica las intensidades, duraciones y frecuencias, que vienen a ser las curvas IDF, y se construye el hidrograma para un periodo de retorno. Y esto es lo que vamos a hacer en la parte práctica, por eso está acá de otro color. Y bueno, existen otras metodologías para estimar este hietograma. Sin embargo, también son metodologías regionales o zonales, por así decirlo. Por ejemplo, el modelo de Huff, en este caso que ha sido generado en Estados Unidos, si es que no estoy equivocado es en Illinois. El modelo de varas, que ha sido generado en Sudamérica, en Chile específicamente, y el método del SCS, que también es una metodología un poco más utilizada, pero que también ha sido generada para Estados Unidos. Entonces, muchas veces se utiliza estos métodos sin conocer pues dónde han sido generados o cuál es el alcance de estas metodologías. Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso, ¿no? Para cualquier metodología, en realidad para cualquier rama de la ingeniería, hay que saber cuál es el alcance de mi fórmula o de mi metodología, porque no tenemos fórmulas que gobiernen pues nuestras leyes físicas. La mayoría de fórmulas o métodos son de manera empíricos para unas regiones determinadas. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta parte va a ser acá un ejemplo de la obtención de un hietograma a partir de nuestras curvas de intensidad, duración y frecuencia mediante el método del bloque alterno. Okay.
Entonces, para ello vamos a abrir nuestro archivo denominado hietograma de diseño en PDF. Y también vamos a abrir el hietograma de diseño en Excel y vamos a tratar de representar el que está en PDF, lo vamos a realizar en Excel, ¿no? Porque me parece que no es el mismo el que está, pero ahora lo vamos a evaluar acá. Bien, entonces esta es la metodología del bloque alterno. Vamos a ver, en ocasiones no es suficiente el dato de que, por ejemplo, la precipitación máxima para 5 horas más lluviosas con un periodo de retorno de 100 años es de 84 milímetros. Esto se puede obtener. Entonces nos dice que es posible que necesitemos conocer la evolución de esos 84 milímetros a lo largo de las 5 horas. Entonces, básicamente el hietograma pues nos va a representar, ¿no?, cuál ha sido el comportamiento de esa precipitación, porque en la realidad la precipitación no es uniforme ni constante a lo largo de una cuenca, y más si se trata de una cuenca grande. Normalmente este hietograma de diseño se usan para cuencas mayores a los 13, 15 kilómetros cuadrados, ¿no?, que justamente es el límite del método racional. Entonces, áreas pequeñas, método racional. Áreas ya un poco más grandes, desde 15 kilómetros cuadrados hacia arriba, lo recomendable es utilizar un hidrograma de diseño, ¿no? Y para esos hidrogramas es justamente este hietograma. En algunos países existen algunas curvas características ya que le dan la forma a ese hietograma en función de datos diarios, por ejemplo. Entonces, pero si es que no se contara con esa información, vamos a construir acá este ejemplo. Para varios, a ver, nos dice, para esto existen diversos procedimientos, varios de ellos se basan en las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Vamos a ver el método de los bloques alternos. Ok, entonces vamos a partir de acá. Yo tengo un ejemplo en esta parte de una curva de intensidad, duración y frecuencia. Tengo en el eje vertical aquí las intensidades y tengo las duraciones en el eje horizontal, ¿no? Tengo aquí mi curva para un periodo de retorno, no sé para qué periodo de retorno está, a ver, vamos a ver si es que está ese dato por acá, o en todo caso no interesaría, ¿no? En esta parte, como es solamente para el ejemplo acá. A ver, no está el periodo de retorno, sin embargo ya tenemos acá dibujada nuestra curva IDF, y a partir de esta curva es que vamos a obtener nuestro hietograma. A ver, entonces acá nos explica. En la figura 1 representa la curva de intensidad, duración y frecuencia, acá para un periodo de retorno de 100 años. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es definir acá nuestro paso. Para ello vamos a abrir nuestro archivo Excel. Está automatizado acá, vamos a ver. Acá está con otro ejemplo, pero vamos a realizar el mismo ejemplo del PDF. Pueden hacer una copia en realidad de este archivo para que no se pueda dañar. Entonces realicen una copia a este archivo de Excel y vamos a modificar tratando de realizar acá el mismo ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo que está en PDF lo vamos a hacer acá en Excel. Ok, entonces, a ver, yo voy a pasar esta curva IDF, lo voy a pasar a mi Excel y lo vamos a trabajar desde ahí. Bien. A ver. Lo voy a pasar acá. A ver, parece que no lo ha pasado. Está protegido. Entonces nos va a dificultar un poco más. No importa, vamos a ponerlo a la mitad de la pantalla. Y vamos a trabajar acá también con la mitad de pantalla en Excel. Ok, vamos a ver ahí. Entonces, a ver, en la parte izquierda acá tenemos nuestra curva IDF del ejemplo en PDF. Y acá tenemos nuestro archivo Excel. Bien, entonces acá nos dice, supongamos que deseamos confeccionar un hietograma de un aguacero de 3 horas. Ya nos da acá una duración de 3 horas, 3 horas y media, con incrementos de tiempo de 30 minutos. Se trata, por tanto, de 210 minutos repartidos en 7 intervalos de 30 minutos. Entonces, la tormenta nos dice que va a durar 3 horas y media. Aquí, 3 horas y media, en mi hoja Excel voy a cambiar.
y este periodo de tiempo o este paso entre precipitación, entre dato de precipitación y precipitación, va a ser de 30 minutos. Ahí está. Entonces voy a tener 7 intervalos. Ahí lo podemos ver. Ok, entonces acá tendríamos el tiempo en horas. En este caso está el tiempo en minutos. Si vamos aquí a la tabla del PDF, como les dije, vamos a ver acá básicamente el mismo ejemplo para que se pueda entender un poco mejor. Acá en el PDF está explicado y lo vamos a hacer nosotros mismos en el Excel. A ver, ya, entonces en esta parte nos dicen, en la columna 3 calculamos la precipitación caída en cada intervalo. Para 30 minutos, si es 0.5 horas, llovió con una intensidad de 37.2. Ya, allá. Entonces lo siguiente que vamos a hacer antes de continuar va a ser tomar estas intensidades, ¿no? Y para ello vamos a ir a nuestra curva IDF y nuestra primera duración acá sería 30 minutos, 60 minutos, tendría 90 minutos, 120, tendría 150, 180 y 210. Ahí. Lo demás lo voy a borrar. ¿Ok? Ahí está. Ahí tengo. Entonces acá tendría la curva IDF, ¿no? Esto nos dice que es para un periodo de retorno de 100 años. Ahí lo tenemos. Esto ya se puede cambiar, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es sacar esas intensidades. Entonces para ello sí vamos a ir acá. A ver, para 30 minutos, si nos vamos acá, está aproximadamente en 37.2. Ahí lo tenemos, 37.2. Entonces esos valores los vamos a poner acá. De igual manera para 60 minutos, si nos vamos acá, tenemos en 24.5. 24.5. Solamente estamos sacando las intensidades para las distintas duraciones. Para 90 tenemos 19.5 y así de la misma forma para cada una de las duraciones. Para 120 tenemos 16, para 150 tenemos 13.5, para 180 tenemos 11.7 y para 210 tenemos 10.4. Ahí está. Bien, entonces ya hemos sacado nuestras intensidades para las distintas duraciones. Lógicamente, para el periodo de retorno de 100 años, nuestra duración de tormenta va a ser 3.50. Ahora, este dato de acá de la duración de la tormenta es importante. ¿Cómo saber cuánto va a durar mi tormenta de diseño? Normalmente se adopta como el tiempo de concentración de la cuenca, ya que nos basamos eh, a que durante ese tiempo de concentración va a llegar el agua desde todos los rincones de la cuenca. Entonces es ahí donde se genera el caudal máximo. Eso normalmente, pero puede ser un tiempo mayor incluso. Pero no se recomienda que sea un tiempo menor. Se recomienda que sea igual o mayor al tiempo de concentración. Bien, entonces ya tenemos aquí el cuadro. Bueno, yo lo tengo acá en horas, pero va a ser igual. Entonces acá, a ver, vamos a ver. Entonces yo tengo acá intensidades en milímetros por hora y tengo acá el tiempo en horas. Entonces, ¿cómo voy a sacar las precipitaciones? Solamente multiplicando. Entonces, como pueden ver, yo tengo acá mi tabla. A ver, solamente eran hasta 3 horas y media, lo voy a borrar ahí. Entonces tengo en la primera 18.6, como pueden ver. En la segunda tengo 24.5. En la siguiente tengo 29.3, igual, 32, 33.8, 35.1 y 36.4 acá. Como pueden ver, ¿no? Tengo igual ahí. Entonces está bien. Ahora por acá tengo este delta de precipitación. Vamos a ver, tengo 18.6, tengo 5.9, 4.75, 2.75, 1.75, 1.33 y 1.30. Entonces básicamente, ¿no? Acá tengo la precipitación. Acá tengo intensidad. Acá tengo la duración. Y acá tengo la precipitación. Como han visto, es solamente una simple multiplicación, ¿no? Si es que yo lo tengo acá en milímetros por hora y acá el tiempo en horas, solamente multiplico por su duración y tengo ya la precipitación. Muy fácil. Y acá, que básicamente es la diferencia, ¿no? Ahí está. La diferencia. Bien. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, acá tenemos la forma de la base de nuestra
de nuestro hietograma, vamos a ver, para calcular la última columna delta de P, nos dice a partir de la anterior debemos suponer que dentro de los 60 minutos más lluviosos se encuentra los 30 minutos más lluviosos y razonamos así. Ok, ese es para el cálculo del delta de precipitación. Que ya lo tenemos, ¿no? Ahí está un poco más explicado, ya lo pueden revisar. Entonces acá nos dice, analógicamente calculamos el resto de la última columna, obteniendo la precipitación caída en incrementos de 30 minutos, que es el intervalo elegido en este ejemplo en orden decreciente. Para construir el hietograma de la figura 2, acá, con valores de la columna se procede así. En el centro se coloca la precipitación registrada en los 30 minutos más lluviosos. A ver, entonces tenemos acá la duración, ¿no? Tenemos desde 30 minutos hasta los 210, que lo voy a marcar ahí en amarillo. Ok, entonces acá tenemos, a ver, la precipitación más alta en los 30 primeros minutos es de 18.6. Entonces este valor yo lo voy a colocar acá. Ahí, yo lo voy a colocar ahí. Entonces, el siguiente valor más alto, que sería el 5.90, lo voy a colocar aquí a su lado derecho, para que en la gráfica salga en el lado derecho. Entonces lo voy a colocar ahí debajo. Lo voy a colocar ahí debajo. Ahí lo podemos ver. Ok, y el siguiente valor más alto lo coloco alternando, justamente por eso es el de bloques alternos. El 4.75 lo he puesto sobre el 18, el siguiente sería el 2.75 que lo voy a poner debajo del 5.90, el siguiente es el 1.75 que lo voy a poner sobre el 4.75, luego acá el 1.35 nuevamente y finalmente el 1.30 acá en la parte alta. Ok, entonces ya tengo acá mi hietograma de diseño, ¿no? Vamos a generar acá, ok, básicamente eso era lo que les quería explicar. Entonces en esta parte vamos a ver una gráfica así. Básicamente esta sería la forma de mi hietograma, ¿no? Pero normalmente las precipitaciones se grafican en barras. Entonces voy a borrar eso y voy a generar un gráfico de barras. Solamente eso. A ver. Vamos a ver cómo sale esto. Ahí está. Está bien explicado esto ahí. ¿Sí? Esto sería básicamente, ¿no? Los primeros 30 minutos, los segundos 30 minutos, terceros, cuartos, hasta el intervalo 7, ¿no? Cada uno de nuestros intervalos que habíamos dejado acá. Ok, entonces básicamente esta gráfica es la que está representada en esta parte. Acá tenemos una precipitación total de 36.40. Ahí está, que vendría a ser la suma. Ahora, más adelante ya se va a estimar una precipitación efectiva. O sea, de este hidrograma es lo que ha llovido, pero todo esto no me va a generar el caudal, sino que una parte se infiltra, otra parte se evapotranspira, se evapora, etcétera, ¿no? Entonces existen pérdidas ahí para que me generen el caudal. Pero hasta acá tendríamos ya nuestro hietograma de diseño por la metodología de los bloques alternos. ¿Bien? Ok, entonces básicamente, como les decía, son dos temas bastante cortos que son las entradas ya para entrar a los diseños propiamente dichos, pero es muy importante contar con esta información aquí. Ok, ok, si tuviesen alguna consulta, por favor, me la pueden hacer llegar. Bien, si es que no hubiese alguna consulta, de esta forma estaríamos culminando ya nuestras sesiones, en este caso nuestra sesión 5 denominada construcción de curvas IDF y nuestra sesión 6 denominada construcción del hietograma de diseño. Eso ha sido todo y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.